Hola a todos y bienvenidos a Crimen en Serie. Soy Ainam y hoy vamos a hablar de una desaparición que sigue siendo un misterio y un calvario para su familia 24 años después. Antes de empezar, daros las gracias por escucharme un día más y como ya os dije en el episodio anterior de Dolores Vázquez, he elegido este caso porque me sorprendió al estar investigando y encontrar que, aparte de Rocío y Sonia, podía haber una tercera víctima por parte de, no sabemos si Tony King o su amigo Robert Graham o ambos. Pero bueno, eso ya lo iremos viendo si sacamos algo en claro con la narración. También corregir el error que dije en el final del episodio de que María Teresa tenía 24 años, pero no, tenía 18 en el momento de la desaparición. No existe mucha información sobre este caso, aunque sí que he encontrado varios análisis hechos por podcasters y youtubers, pero al no ver nada oficial me he decantado más por fiarme de las propias palabras de los padres en una entrevista que les hizo Triumph Arts, y podéis encontrarlo en YouTube. Como ya sabéis, para mí no existe eso de competencia entre los que hacemos este tipo de programas de True Crime, y si tengo que recomendaros otros podcasts de este tipo, lo hago sin problema. Y evidentemente os recomiendo Triumph Arts, porque tiene muchos casos y análisis interesantes. Os dejaré el enlace en la descripción. Ahora sí que empezamos. Hoy es viernes de podcast y vamos con el caso. El contenido de este podcast se basa en indagaciones extraídas de periódicos, libros, informativos, documentales y vídeos. Todo ello con el propósito de ofrecer entretenimiento e información. Es importante señalar que las opiniones expresadas son de carácter personal. Soy Ainam y esto es Crimen en Serie. Empecemos. 18 de agosto del año 2000, Motril, Granada. María Teresa Fernández Martín, o Maritere, como la llaman sus familiares y amigos, tiene 18 años. Es una niña feliz, muy alegre, responsable y cariñosa. Son las fiestas patronales de Motril y le pide a su padre, Antonio, si la puede bajar en coche hasta el centro, ya que hay un concierto de Café Quijano y ha quedado con su novio y sus amigos para ir a verlo, y después volvería a casa con su hermana mayor cuando terminase, que sería sobre las 12 de la noche. El padre la lleva, y cuando se para en un semáforo que está a 200 metros de la parada de autobús, Teresa le dice que ya aprovecha para bajarse ahí, aunque el padre quería llevarla hasta la propia parada. Antes de que ella se baje del coche, Antonio le pregunta si necesita dinero, pero ella lo rechaza diciendo que tiene un billete de 2000 pesetas y monedas sueltas. Le llegaba para lo que iba a comprar, que serían unas patatas y una Coca-Cola en la feria. Se baja del coche y su padre se marcha girando hacia la derecha por el sentido contrario a su hija, para ir de vuelta a casa. Mientras, María Teresa sigue su camino. Cuando quedaban aproximadamente 50 metros para llegar, unos amigos de la familia que están subiendo de la playa en coche la ven andando hacia la parada usando el teléfono móvil. Eran las 10 menos 20 de la tarde. Aunque pareciese una hora tardía, en esa época aún había luz del día. Ellos serían las últimas personas oficiales que verían a María Teresa. Según el registro telefónico, las 10 menos 20 es la última conexión que hace el teléfono de María Teresa. La idea era que cogería el bus para encontrarse con sus amigos en la playa y ya de ahí ir juntos hasta la feria. Su novio recibe un mensaje de ella que dice así: «Puede que tarde, pero voy. Espérame». Recordad que estamos hablando del año 2000, no existía el WhatsApp, por lo tanto es un mensaje de texto. El novio, al salir de trabajar, ve que no está en la playa donde habían quedado, la llama, pero no obtiene respuesta. Hace el camino a pie desde su trabajo hasta Motril, por si la ve de camino, porque no sabía si le había pasado algo. Eran las 12 de la noche cuando terminó el concierto y la hermana de María Teresa pasó a buscarla. Ella era una niña muy puntual. De hecho, tenía por costumbre llegar incluso antes de la hora acordada.
La hermana, extrañada de que no apareciese, llama a su padre. Le dice que el concierto ya ha terminado, pero que María Teresa no está. Le dice que va a dar otra vuelta por si acaso. A la 1 de la mañana vuelve a llamar a su padre y le dice que no la encuentra, que tuvo que pasarle algo. La llaman a su móvil y aunque da señal no obtienen respuesta. Llaman a su novio y él dice que está en casa, que no la ha visto. Empiezan a preguntar por la guardia de la feria, por hospitales, pero al no obtener resultados ya acuden a la Guardia Civil. La Guardia Civil de primeras no hace mucho. Habían pasado pocas horas, era mayor de edad y pensaban que podría ser una desaparición voluntaria. Se pierden horas cruciales para cualquier investigación y posibilidad de poder encontrarla. Sabían que la última vez que se la vio fue yendo hacia la parada del autobús, por lo que su padre fue a preguntar al conductor si la había visto. Y sí, dijo que se había subido al autobús a las 10 menos cuarto. Estaba seguro de haberla visto porque a esa hora lo normal era que la gente se subiese en la zona de la playa, pero ella iba a bajar allí. Pero pocos días después el conductor ya empezaba a dudar y no sabía si realmente había sido ella la que se había subido al autobús o no, o si se confundía de día. La zona de la parada de bus es una zona céntrica y además son las fiestas. Hay gente por la calle, por lo que se pone en duda que hubiera sido un secuestro forzado. La familia niega que ella podría haberse subido a un coche de un desconocido. Ella se movía siempre en bus, así que el autostop estaba descartado. Al haber cumplido recientemente la mayoría de edad, solo hacía 2 meses, porque había cumplido en junio, las autoridades siguen pensando en la desaparición voluntaria, aunque no había motivos y tampoco había indicios, ya que ella solo había salido con ese poco dinero que mencionamos antes y su documentación. Tenía más dinero en casa, pero no lo cogió, ni tampoco su tarjeta del banco. No llevaba ninguna mochila con ropa, ni siquiera como para pasar una noche fuera, por lo que no tendría sentido esta teoría. No es hasta casi 3 meses después de la desaparición que se empieza a buscar en serio a la niña, con recursos y con una investigación de verdad. Pero es algo tarde para poder encontrar testigos, pruebas, cámaras o algo que pudiese ayudar con la investigación. Debido al paso del tiempo era casi imposible, por lo que no se obtiene ninguna pista sobre el paradero de María Teresa. Pero una nueva prueba abre el caso años después. Se intercepta una carta de Tony King, el asesino de Rocío Baninkoff y Sonia Caravantes, que iba dirigida a su exmujer, en la que hace ver que está muy enfadado con su amigo o socio, como él dice, Robert Graham, que había salido impune del asesinato de Rocío Baninkoff, del cual Tony lo hacía responsable. Pues en la carta, muy enfadado por esto, le dice a su exmujer que le diga que se las va a pagar, entre otras cosas, por lo que le hizo a la niña de Motril. Los padres de Maritere acuerdan entrevistas con Tony, con el fin de poder sacar algo que les ayude a encontrar a su hija. Él accede a hablar con ellos, y fueron varias las ocasiones, pero él lo único que decía era que la culpa la tenía Robert Graham, que él había acabado con la vida de su hija usando el mismo cuchillo que había usado con Rocío Baninkoff. Los padres también pudieron hablar con la exmujer de Tony, que fue quien había delatado a Tony al conocer la muerte de Sonia Caravantes y puso en alerta a la policía sobre los movimientos de su exmarido en la noche de la desaparición de Rocío y posteriormente en la de Sonia. Pues a los padres de María Teresa les dijo que la noche de la desaparición de su hija él había llegado a casa y metió directamente en la lavadora la camisa que llevaba puesta. En el año 2000 aún estaban casados, por lo que esta información puede ser veraz. Sacan a Tony King de prisión para tratar de hacer una reconstrucción y averiguar si de verdad sabe dónde puede estar el cuerpo de la niña.
Él dice que Robert Graham iba en un Mitsubishi rojo con una mujer y él iba en un Renault detrás. Dice que Robert se para en una parada de autobús y habla con una chica que se sube con ellos, que después ve su cuerpo ya muerto y reconoce que es María Teresa, y recorren carreteras de tierra y ve cómo tiran su cuerpo por un barranco. Sus declaraciones van cambiando y no hay consistencia en los diferentes relatos que hace, que son bastante confusos, como podéis ver. En los recorridos con él en el coche tampoco parece que lleven a ningún sitio, porque muchas veces dice que no se acuerda bien, que está bajo los efectos del alcohol y las drogas. A ver, ya en el caso de Rocío Baninkoff, si os acordáis, os relaté la historia que había dicho que había sucedido con Dolores en la parte de atrás de su coche, que llevaba a Rocío en el regazo mientras la acuchillaba. Era una historia muy rara y muy retorcida. Yo, sinceramente, no creería ni una palabra de lo que contase esta persona. ¿Qué pasa? Que basándonos en esto tampoco deberíamos creerlo cuando dice que fue Graham el que mató a Teresa. Pero es que las similitudes de los casos a mí por lo menos no se me van de la cabeza. Los tiempos tampoco. A ver, Tony King llega a España en 1997. Rocío fue asesinada en 1999. El ataque de la violación por parte de Tony a la chica que consiguió salir con vida fue en 2001 y Sonia Caravantes en 2003. María Teresa desaparece en algo intermedio, en el año 2000. Las conexiones entre los casos no pasa desapercibida para la familia. Todas estaban solas y de camino o a la vuelta de las fiestas de su pueblo. Todas fueron sobre la misma hora de la noche. Todas son niñas jóvenes y de características físicas muy similares. Curiosamente, al menos en el caso de Sonia y Teresa, tienen conocimiento de lengua extranjera, aunque creo que Rocío también, ya que su padre es holandés. Y todas son por la zona sur de Andalucía. Hay un dato curioso, y para mí bastante escalofriante. Lo que pasa es que no puedo ubicarlo bien en el tiempo, porque creo que ponen en libertad a Robert Graham por el caso de la implicación con el crimen de Rocío en diciembre de 2003. Bueno, sé que al día siguiente, según las palabras de los padres de María Teresa, Robert va a Motril, a un restaurante donde iba la familia de María Teresa todos los días a desayunar. Apenas una semana después de esto, los padres habían salido de desayunar de ese restaurante y tras caminar un rato juntos, Antonio se fue por un camino para arreglar unos papeles y Teresa, que es como se llama la madre, por otro porque había quedado con su otra hija. Se metió por un callejón poco transitable y de repente un hombre se abalanzó sobre ella por detrás. La agarró por el cuello con una mano y con la otra la golpeaba por la espalda, mientras le decía, con acento extranjero, que dejara de hablar de la desaparición de su hija, o la siguiente sería ella. Le había agarrado del cuello tan fuerte que casi la mata. Los golpes en la espalda habían sido con un puño americano. Cuando la suelta, ella cae al suelo y al girarse solo consigue ver unos pantalones con bolsillos grandes a los lados, tipo militar, y unas botas, y que se alejaba rápidamente. Después ella, cuando logra levantarse, vuelve sobre sus pasos y pide ayuda a unos jardineros que estaban en aquella zona. Los padres han tratado por todos los medios que hiciesen un careo entre Tony King y Robert Graham, pero nadie les ha hecho caso. Recibe muchísima información de gente que dice saber dónde está su hija. Hay supuestos avistamientos en muchas ciudades de España y el padre de María Teresa viaja y no deja nada sin investigar, ni uno de sus lugares, por si llegase a ser verdad. También una llamada anónima dice que su hija está enterrada cerca del barranco de en medio, en el límite de los términos de Salobreña y Almuñécar, que han dejado una cruz señalando el lugar con piedras. Su padre se dirige allí con la ayuda de su cuñado, que tiene una excavadora, y se pasan las horas buscando en el lugar, pero no encuentran nada. Este es el punto de la mala gente que existe en el mundo. Yo no puedo entender este tipo de bromas macabras ni de
que pueda existir gente así, la verdad. La madre, que estaba esperando en el coche, al ver que ahí no había nada, sale y les dice que lo tapen y que se van a marchar de ahí. Al volver hacia el coche ve una bolsa de basura que estaba rasgada por animales. Se acerca y ve un trozo de pelo del mismo color que el de su hija. Lo recoge y se lo guarda en el bolsillo. Al llegar a casa, coge una trenza de pelo que se había cortado María Teresa tiempo atrás y que tenía guardado su madre, y lo compara con el pelo que encontró en el barranco y ve que es el mismo. Al día siguiente, acude a la policía para que analicen ese pelo y traten de averiguar si el ADN corresponde con María Teresa. Los investigadores les piden a los padres que los lleven al lugar donde encontró ese pelo. Cuando llegaron, encontraron más, pero todo lo que encontraron era pelo cortado, sin raíz, y en aquella época no había manera de analizar el ADN con el pelo en esas condiciones. A día de hoy hay una técnica que no requiere la raíz del pelo, pero solo se puede determinar la rama materna, es decir, que se podría saber si ese pelo corresponde a una hija de Teresa. He intentado averiguar si al final hicieron esta prueba, pero no he encontrado datos. Me imagino que si lo hubiesen hecho se sabría algo, pero bueno, si en algún momento lo averiguo os lo haré saber. Aunque hayan pasado tantos años, no he encontrado mucha más información, pero me llama la atención que no exista más información sobre los amigos, porque hasta donde yo sé no aparecieron en la playa a donde iban a quedar con María Teresa. Y después el novio, al recibir ese mensaje y no saber de ella, se va a casa sin más, sin llamar a sus padres o preocuparse. No sé, puede que falte mucha información para poder saber qué pasó realmente. Y cuanto menos se deje saber, más años pasarán de injusticia. Hasta aquí el caso de la desaparición de María Teresa Fernández Martín. No sé qué opinaréis vosotros, pero si ya tenía una ligera sospecha en la carta de Tony King, a raíz del ataque a la madre de María Teresa sí que ya me parece demasiado sospechoso. Aunque los investigadores no crean a Tony, y yo, a ver, la historia que contó tampoco me la creo, pero eso no quiere decir que no pudiese ser de otra forma o de otra manera. Sea o no cierto, creo que es algo que se debería de investigar. No se pierde nada, que yo sepa. No tienen otra línea que seguir. Si no, no estaría el caso estancado durante 24 años. Yo creo que en este tipo de casos se debería seguir hasta la más mínima pista, por muy descabellada que parezca, porque nunca sabes a dónde te puede llevar. Sí, sacaron a Tony para hacer una reconstrucción y salió mal, vale. Hicieron entrevistas con los padres, vale. Pero eso con Tony, que lo tienen en prisión, vale, pero ¿por qué no se busca a Robert Graham y se le llama a declarar? ¿Por qué no se le pregunta a él? Creo que ya hace mucho tiempo que no está en España, pero para eso existe la Interpol, los consulados, la embajada y demás, ¿no? No sé, no entiendo el motivo. Lo único que sé es que una familia lleva rota 24 años, por no saber dónde está su hija. Aún hablan de ella en presente y siguen despertándose cada madrugada o cada mañana creyendo que todo ha sido un mal sueño, hasta que abren esa puerta de la habitación, que aún sigue tal y como la dejó Maritere, y la encuentran vacía. Como siempre digo, nunca es tarde para hacer las cosas bien, y hoy puede ser el día para que mucha gente deje de sufrir. Así que si sabes algo de este caso, el más mínimo detalle puede ser un gran cambio, y no tienes por qué dar tu nombre ni ningún dato personal. Puedes hacerlo al email info@sosdesaparecidos.es, a los teléfonos 649-952-957 o 644-712-806. Que por cierto, el crimen ya ha prescrito. Lo digo por si el miedo es una razón de no hablar, pues este ya no es un motivo para no hacerlo.
Si os ha gustado el episodio, darle a me gusta, dejarme algún comentario. Y ya sabéis que podéis poneros en contacto conmigo a través de mensajes privados en las redes sociales de Twitter o Instagram o mandándome un email a crimenenserie@gmail.com. No olvidéis compartirlo con vuestros amigos y familiares y así me ayudáis a crecer. Muchas gracias por estar ahí y hasta la semana que viene.